Bueno, para hoy mismo el gobierno anuncia ciertos cambios y esto genera evidentemente muchísima expectativa de qué pasará, cómo será la flexibilidad a partir de ahora y también cómo deberá ser nuestro comportamiento y la ¿Cómo no? disciplina que debemos de tener frente a esto. Está con nosotros el doctor Marco Bosa. Doctor, un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos Muy buenos días, días. muchísimas gracias. Aquí estamos retomando, ahora sí, una nueva etapa, un segundo tiempo, una época un poco más difícil en el sentido de observancia epidemiológica. Tenemos que tener mucho cuidado y mucha prudencia, pero sobre todo tenemos que contar con la absoluta confianza de las personas. Es un momento en el que hay que confiar en las autoridades sanitarias, es un momento en el que hay que asumir riesgos. De hecho, viene la posibilidad de pequeños brotes, viene la posibilidad de pequeños repuntes, tenemos que asumirlos y saber que precisamente para eso estamos, para observar y vigilar. Ahora, doctor, ante la necesidad evidentemente de volver a la convivencia, Claro. ¿verdad? A pesar, digamos, Claro. de la pandemia y con la pandemia de la mano, porque vamos a seguir viviendo con ella, ¿Cómo no? pues se van a tomar medidas diferentes y quizá esto de retomar la vida cotidiana tampoco es que vamos a retomar la vida No se cotidiana de puede, un día para otro, no esto se va a ser puede. paulatino, pero quizá hacer la reflexión, ¿verdad? De lo que viene, de lo que podemos esperar y de lo que deberíamos de recomendarle a la población en este entorno, en este contexto. La época más difícil, la época más dolorosa, por así decirlo, ya la pasamos. Ya la pasamos porque fuimos muy exitosos. Hemos tenido un éxito comparable, por ejemplo, al que ha tenido Nueva Zelanda, en el sentido de que con 5 millones de habitantes, pero con un país mucho más grande, con una densidad de población más baja, han sido capaces de sostener 1.100, 1.200 casos en total. Nosotros estamos por debajo de eso muchísimo y con una densidad más alta. Hemos podido ver cómo el perfil de la enfermedad en Costa Rica ha sido completamente diferente. Correcto. Hemos tenido un perfil muy benigno que responde a 1000 cosas distintas, posiblemente las medidas de salud pública las más importantes de ellas. Si hemos tenido tanto éxito, si hemos sido tan responsables y hemos podido modificar sensiblemente el perfil de la enfermedad dentro de este país en relación con otros países del mundo, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo en una nueva etapa, en un nuevo momento en el que se nos pide ir progresivamente, Patricia? Es que esta es la palabra clave. Progresivamente, no es abra el redil y suelte, no es eso, no podemos ser como personas desesperadas, desbocadas, que vamos a salir así nomás. A lo loco. A lo loco, no podemos hacer eso. Ahora, podríamos estar pensando que vamos a ser un país con cierres parciales, incluso con confinamientos intermitentes, es Claro. decir, podemos hacer aperturas, Claro. podemos ir limitándolas, dependiendo del panorama diario. ¿Esto se maneja así? Lo vamos a manejar día a día. No vamos a tener un proyecto a largo plazo, no vamos a tener un proyecto de aquí a diciembre. No vamos a tener una medida que nos va a dar el gobierno de aquí a 3 meses, no. Vamos a tener un proyecto día a día, semana a semana. Ya semana es muy largo. Sí. Ya sí. semana es muy largo, es cada día. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir una liberación de restricciones para este sector. Observemos. ¿Cuánto tendremos que observar? Un periodo de incubación. O sea, mínimo 2 semanas. Mínimo 2 semanas o incluso, considerando la realidad costarricense en la que el periodo de incubación puede andar rondando una semana, podríamos entonces observar una semana, pero lo más prudente son 2. Entonces, hacemos hoy un proyecto, implementamos unas medidas hoy y observamos 2 semanas por lo menos. De camino podríamos ir decidiendo sectorización de la liberación. Esto lo va a decir el presidente de la República, esto lo va a decir el señor ministro de Salud, esto lo va a decidir la coparticipación de las autoridades de la Caja. ¿Qué se espera? Precisamente eso, liberar geográficamente, liberar por actividad, liberar por industria, ¿verdad? En este momento tenemos distritos dentro del país, cantones,
con muy baja o nula incidencia. Correcto. ¿Podríamos tener conglomerados en donde se desarrolle cierto tipo de actividades y podamos observar qué pasa en esos sectores? Claro que sí, de eso se trata. Ahora, doctor, con respecto a las reuniones masivas, ¿en esa todavía tendríamos que contener? No, todavía ¿verdad? no. Todavía tendríamos que estar... Todo lo que es masivo, todo lo que es muy populoso, definitivamente es un riesgo. Lo que tenemos que tener claro es que liberación de actividad no significa liberación del distanciamiento social. Eso. Podríamos tener, no sé, voy a especular, Ajá. voy a decir Un algo que no ejemplo, sé, correcto. algo que se me vino a la mente en este momento. Podríamos decidir que para cierta zona geográfica vamos a liberar la actividad de restaurantes y de sodas. Ok. Bueno, hay gente que trabaja ahí o hay gente que necesita o que podría ser útil tener ahí alguna soda liberada. ¿Qué pasa? No podés tener el mismo número de clientes que normalmente tenías, de comensales. Tenés que reducir la cantidad, tenés que mantener el distanciamiento social. La virtud de esto es que podrían haber zonas donde podrían empezarse a retomar actividades, qué sé yo, ¿qué podría ser un problema? Algunas escuelas muy populosas podrían ser un problema. Claro. Otras escuelas, por ejemplo, en zonas un poco más rurales, unas escuelas unidocentes en donde la población de niños es menor, tal vez, estoy hablando de ideas generales, Sí, Patri, sí, sí, estoy sí. compartiendo acá con vos el momento, en realidad ya nos van a decir Ya qué sabremos hoy exactamente. a la 1 de la tarde. Hoy tendremos las medidas claro de- el plan. Exacto. Estoy absolutamente seguro de que las autoridades han tenido un fin de semana intensísimo y hoy nos vamos a enterar. Pero lo más importante, Patri, tenemos que colaborar. Totalmente. Tenemos que colaborar. Bueno, yo creo que aquí también surge esto de la reapertura también o de ir flexibilizando Claro, ciertas áreas. claro. Bueno, porque también empieza el tema económico, el desempleo Mucho, de tanta gente mucho. en este momento. Y para esto, no solamente para el tema de contagio, sino para este tema de mucha gente con hambre, es Claro. que tenemos todos que colaborar para que esto no vaya para atrás, más bien. Tenemos que recordar que el 20% de Costa Rica, el 21% de Costa Rica tiene un nivel de vida de pobreza. Estos son trabajadores informales, esta gente que no es que si quiere, es que tiene que salir a trabajar. No hay comida en el hogar, no hay plata para poner pan en la mesa, tenés que salir. Y si se va a liberar progresivamente las restricciones, si se van a permitir que algunas industrias vuelvan a su trabajo, aunque sea regulado, aunque sea con una planilla disminuida, Así es. posiblemente el trabajador informal también va a tener opción de hacer algún escenario El de Costa panorama Rica, el nuestro. panorama nuestro. Prueba, error. Pero, ¿cuál es la diferencia? En 7 semanas hemos tenido pocos casos, muy pocos casos en comparación con América Latina. Ahora, en este proceso, digamos, de flexibilizar también, ¿podríamos estar esperando que que brote el contagio comunitario? Bueno, de eso se trata, evitarlo a todo dar. O sea, por todas las formas posibles, tenemos que evitar el contagio comunitario. Claro que existe una posibilidad. Claro que en algún momento determinado podría haber una zona geográfica en donde las cosas se salgan un poquito de control. Pero la idea es evitar eso precisamente. La idea es tener una vigilancia tan rigurosa, tan estricta y tan sensible que sea capaz de detectar tempranamente la infección. Y hemos ido descubriendo cosas, Patricia, hemos ido descubriendo cosas. No necesitamos tener, como en Europa, un paciente con una neumonía para empezar a sospechar y a detectar. Hemos aprendido cosas. Estas 7 semanas para Costa Rica han sido semanas de aprendizaje, semanas de experiencia, y ya hemos logrado detectar a nuestros pacientes en fase tempranísima. Es lo que ha marcado la diferencia Eso es quizá lo que en ha nuestro marcado país. la diferencia. Ahora, doctor, uno de los puntos también es el fútbol, ¿verdad? Eventos deportivos, se ha hablado muchísimo de este tema e incluso hay un Qué caballero terrible.
preguntándonos desde ya que si esta presión, ¿verdad?, por reactivar todo el mundo del fútbol, incluso aún con las puertas cerradas, es seguro en su criterio. Para el aficionado que está viendo el partido por televisión, claro que es muy seguro. Para los jugadores que están compartiendo un ámbito de banca, de vestidor, no podría asegurar que sea tan seguro, sobre todo porque cada jugador tiene una vida completamente diferente a los de los demás. Es un ámbito distinto, una vida social distinta. ¿Será posible? Bueno, Europa lo intentó inicialmente, al final tuvo que suspender todo, pero fue el momento en que se descontroló la situación. Claro. ¿Podríamos tener otro tipo de actividades deportivas, otro tipo de campeonato? Pues es muy probable. Pero yo prefiero remitirme a lo que nos digan las autoridades sanitarias, yo prefiero remitirme a lo que nos diga el señor presidente, el señor ministro. Otra de las presiones también, e incluso en el área legislativa, ¿verdad?, han sido los centros de adoración, los cultos, las iglesias, esta apertura, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hay mucha gente muy junta, muy El problema denso. es la proximidad y sobre todo la gran diferencia que hay entre los diferentes centros de adoración, porque algunos son muy grandes, muy bien ventilados, con grandes espacios y con fuertes corrientes de viento. Hay otros que son muy pequeños, incluso hasta confinados, podríamos decir, porque a Dios se le adora en ámbitos muy distintos y definitivamente uno de ellos es el hogar. Ya hemos abogado por tener una fe que promueva creación de iglesia desde los hogares. Ahora existe la posibilidad de liberar algunas formas de culto en algunos ámbitos. Vamos a ver qué nos dicen las autoridades. Yo pienso en la capilla, yo pienso en la iglesia chica que se llena un domingo, yo pienso en un sitio, en un templo, en un lugar de culto donde la gente normalmente está codo con codo. ¿Sería que habría que asignar espacios? Que hoy vienen fulano, mañana, como si fuéramos como por apellido, ¿verdad? No, eso sería muy complejo, muy complejo. Yo creo que lo mejor es ser muy prudente. Hemos sido muy exitosos y hemos orado y hemos alabado a Dios desde nuestros hogares. Y podemos seguir haciéndolo, Patri, porque Así Dios es. está en todo lugar. Así es, y creo que el culto y la oración ha proliferado Muchísimo en más. esta época. Vea, Patri, no es el caso mencionarlo, pero hacemos tanta reunión en Zoom, incluso hacemos desayunos familiares en Zoom, hacemos fiestas de cumpleaños, en cualquier medio de internet. Yo digo Zoom porque se me vino a la mente, hay muchos. Sí, ahora hay muchos. Ahora hay muchos, pero estas reuniones virtuales, bueno, podríamos también tener a la hora de hacer reuniones laborales, reuniones religiosas, reuniones de asociaciones, de clubes, de diferentes tipos de comunidades humanas que requieren de hacer algún tipo de intercambio. Bueno, es el momento para seguir pensando en esto. Definitivamente no es el instante para pensar en las grandes aglomeraciones ni nada por el estilo. Doctor Boza, vamos a ir a una pausa porque nos vamos a informar con las noticias de cada hora, pero vamos a seguir en esta conversación, así que aquí nos vamos con nuestros compañeros de Noticias Repretel.